Bienvenidos al ciclo de charlas. Esta es una primera charla de 3 que el doctor Casanilla, que es un profesor de la Universidad del Sur, nos va a brindar con respecto a la teoría de la evolución. El doctor Casanilla es licenciado en Biología de la Universidad de La Plata y doctor en Ciencias Naturales con especialidad en Zoología, también de la Universidad de La Plata. Es investigador principal de la SIC y es profesor adjunto de la Cátedra de Zoología de Invertebrados y Biología Comparativa y a cargo de evolución por unos meses. Tal cual. Estuve viendo que en realidad ha dado muchas charlas, o ha dado muchos cursos respecto a biología de la evolución, de la biología evolutiva. En particular, en el año 99 estuvo como profesor visitante en Japón, auspiciado por la Corporación de Ciencia y Tecnología de Japón. Estuvo en Japón y Filipinas haciendo su trabajo. Bueno, tiene más de 96 publicaciones, un libro editado. Sus trabajos, lo que he visto, tienen que ver mucho con las especies que están acá en la zona de Bahía Blanca, moluscos, que no sé si es lo mismo que caracoles, o es una especie. Y él ha tenido 20 becarios, 12 doctorados, presentaciones a congresos infinitas, y si me estoy olvidando de algo, creo que dije todo, casi todo. Bueno, con respecto a la teoría de la evolución, él es el que les va a hablar, obviamente. Yo me sorprendí, lo escuché por primera vez en la charla que se dio en Cátedra Abierta en los 80. Yo creía que sabía y me di cuenta que sabía tan poco. Con respecto a la teoría de evolución, cuando Darwin escribió el origen de las especies, que lo tengo en casa cuando lo escribió, realmente fue una revolución y fue una teoría muy controvertida, aceptada, negada por otros, y a pesar de todo eso que movió, todavía hay mucha gente, y me incluyo, que no saben exactamente en qué consiste esa teoría que se creó. Entonces el doctor hoy nos va a hablar de lo que fue previo al darwinismo, previo a la teoría que escribió Darwin, que no fue el primero que habló de evolución. En la segunda charla me hablarán específicamente de lo que Darwin, ¿no? No lo explico. Bueno, no lo explico, entonces lo dejo. Muchísimas gracias. Sí, lo dejo. Gracias. Así las pibas jóvenes se sientan en el suelo. Bueno, teoría de la evolución, todo un tema que evidentemente es muy convocante, porque tanto en la charla que di para Cátedra Abierta como ahora, queda chico el local. O sea, quiere decir que hay una inquietud, es un tema que realmente convoca. Dividí esto en 3 partes. Lo de Cátedra Abierta fue muy largo y la gente no se iba, que eso era bueno. Seguía preguntando, prendimos la computadora de nuevo, mostré otros temas. Entonces dije, bueno, para física vamos a dividirlo en 3 y cada una de las que mi señora me decía, y te van a salir las 3 tan largas como la primera. Vamos a ver cómo. Es que realmente hay mucho, ¿sabes? Yo lo dividí en 3 partes. Uno es hasta Darwin. Hay una confusión entre teoría de la evolución y teoría de la evolución de Darwin, que no es lo mismo. Teoría de la evolución es una cosa. Lo que dijo Darwin es muy concreto, y lo que dijeron que dijo Darwin es un mundo. Darwinismo no es lo que dijo Darwin. A ver, yo hago siempre una relación sin meterme a discutir nada. Una cosa es Perón y otra cosa es peronismo. Y puede haber de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, privatizan y estatizan, y todo bajo el mismo ismo. Cuando aparece un ismo, es una interpretación, reelaboración, agregado, modificación. Entonces no es lo que dijo Darwin. Hoy vamos a llegar hasta qué dijo Darwin. Qué dijo y qué no dijo. En la segunda vamos a ver qué fue el darwinismo, que tuvo consecuencias sociales y políticas graves. Pero eso va a ser dentro de 15 días. Este es el gancho que les tiro. Y en la tercera vamos a ver qué queda de Darwin y el darwinismo después del desarrollo de la biología molecular y de tantas otras cosas, que estamos en el siglo XXI. Darwin
Esta foto me gusta, porque no sé si se dieron cuenta que cada vez que aparece la imagen de un filósofo, es viejo. O sea, siempre lo ponen de viejo después de que escribió. Este es Darwin. Este es Darwin, no sé, con los 8 o 9 años. Fue chiquito. Les decía, Darwin marca un antes y un después en la biología. Es una bisagra, sobre todo, como decía Michelina, desde que publica El origen de las especies, 1859. Lo ridículo del caso es que se siguen peleando con Darwin. Si Darwin tenía razón, que si la selección natural, que si... Están peleándose con un muerto. 1859, fue un genio. Lo que hizo Darwin es increíble. La valentía, la claridad de ideas. El cerebro de esta persona cambió la historia de Occidente. O sea, miren el grado de admiración que hay que tener por Darwin. Pero se murió a fines del siglo XIX y pasó el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Entonces vamos a leer si Darwin tenía razón o no en una época en que no había biología molecular, no había microscopía electrónica, no había gran parte de las teorías que nosotros... Entonces, dejémoslo a Darwin, hagámosle una estatua de oro. Es maravilloso Darwin, pero discutamos la teoría de la evolución hoy. Es muy fácil patear a un muerto. Y le vamos a encontrar errores. Que vivo, 150 años después, todos sabemos muchas cosas que Darwin no sabía. Este libro marca un antes y un después. Y generó una revolución en la biología y generó una revolución en la sociedad. Diario Clarín, 2009, se cumplían 200 años del nacimiento de Darwin. A 200 años del nacimiento, Darwin sigue creando polémica. ¿Cómo va a crear polémica? 200 años después, bueno, 150 de que publicó. En Estados Unidos, esta teoría todavía es resistida. Y en nuestro país no se enseña en todas las escuelas. Y yo diría no se enseña en todas las universidades, siquiera. La teoría de la evolución. Este es un trabajo que se publicó en Science en 2005. Science es una revista de mucho renombre, de mucho prestigio. Hicieron una estadística del grado de aceptación de la teoría de la evolución en 34 países. No figura la Argentina. A la cabeza, allá arriba, están Suecia, Dinamarca, los países nórdicos, Francia, Japón, el Reino Unido, y a la cola, los peores de estos 34 son Estados Unidos y Turquía, donde en Estados Unidos solo el 40% de la gente acepta la teoría de la evolución y en Turquía el 30%. ¿Cómo aceptar la teoría de la evolución? Es como decir, esto no pasa en otras teorías científicas. Decían, no, yo no acepto la teoría atómica, eso de que estamos hechos. Yo en los electrones no creo. ¿Cómo puedes no creer en los electrones? Es decir, si yo suelto esto se va a caer. No, pero yo en la teoría de la gravedad no creo. No es cuestión de creer o no creer en una teoría. ¿Qué quiere decir no aceptar la teoría de la evolución? Quiere decir que el planeta no cambia, que las especies no se extinguen, que ahora están vivos los dinosaurios, que la especie humana se originó hace millones de años. O sea, ¿qué es no aceptar la teoría de la evolución? Este es el producto, en Estados Unidos, de una fuerte campaña de un grupo muy reducido de gente que es literalista, lee la Biblia y sigue a pie de la letra. Entonces, el universo fue creado en 6 días, no hay prehistoria, no hay relación, cada especie fue creada en forma individual. Pero llevamos ya 150 años de teoría. Yo creo que ninguna teoría científica tiene este problema. A nadie se le ocurre decir, salimos a la calle y preguntamos, ¿usted cree que la Tierra gira alrededor del Sol? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque desde chiquitos nos enseñan eso. En la escuela se enseña eso. Incorporamos y naturalizamos que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué se va a estar moviendo la Tierra si yo estoy acá quietito? Nos enseñan que
todos los seres vivos estamos compuestos por células. No, yo en las células no creo. O sea, es tan ridículo que cuando alguien dice yo la teoría de la evolución no la acepto, a mí me suena igualmente ridículo. La teoría de la evolución, este gráfico a mí me gusta mucho, me divierte, muestra lo que es la diversificación de la biodiversidad y cómo cada vez van apareciendo nuevas especies, algunas ramitas se truncan, hay extinciones, y sobre todo se ven en los fósiles que hay episodios de extinción masiva, cada tantos millones de años, desaparece la mayoría de las especies, o por lo menos la mayoría de las especies de ciertos grupos, y luego surgen especies nuevas. Esto lo muestra la geología, lo muestran los fósiles. Aceptando que eso tiene un significado, ahora hay que explicar cómo es. La teoría de la evolución lo que hace es tomar el hecho de la evolución y tratar de explicar. Fósiles. Bueno, pero el fósil puede ser una piedrita parecida a un bicho por casualidad. Si fuera una. Pero hay algunos fósiles, o eso en su momento fue un pescado y quedó entrampado en el sedimento y ese sedimento se solidificó y quedó esta marca, o es un dibujo caprichoso de la naturaleza y esto no fue una rana y esto no fue una lagartija y esto no es un cráneo. ¿Sí? Es decir, cuando la evidencia empieza a saltar a los ojos, la naturaleza es tan loca que inventa camarones de piedra, hojas de plantas, y las miran al microscopio y tienen las estructuras que tienen las plantas. Ponen la planta actual, la piedra al lado y tienen las mismas estructuras. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Esos fueron seres vivos en su momento y quedaron petrificados. La fosilización es el cambio de la sustancia orgánica por material mineral. ¿Cabe alguna duda de que esto fue una rana? Bueno, uno puede ser decir, no, es una piedra. Bueno, y lo otro no era un bivalvo, y estos no son dientes de tiburón. ¿Por qué las piedras son tan caprichosas y hacen dientitos de tiburón igualitos a los dientes de los tiburones verdaderos? Yo no creo en la teoría de la evolución. Bueno, no creas. O sea, ¿qué te puedo decir? La evidencia es tan grande que se fue imponiendo a la razón. Y esos fósiles no solo son abundantísimos y muy variados, sino que además están acomodados en estratos. Resulta que los fósiles que están en los estratos de más arriba se parecen más a la fauna actual que los que están más abajo. Y eso sugiere algo. Sugiere que la fauna actual no vivió siempre, fue reemplazándose. Bueno, pero esos estratos, a ver, ¿son comunes? ¿Es común que las rocas estén así estratificadas? Y no sé, digan ustedes. Es decir, no hay que ir a buscarlos con un microscopio a ver dónde están los estratos. Y uno, un paleontólogo, no yo, que no sé de paleontología mucho, hace una excavación acá y encuentra unos fósiles, y la hace acá y encuentra otros, y la hace allá abajo y encuentra otros. Va a otro lugar y encuentra la misma estratificación. Va a otro lugar, entonces eso algo representa lo que era la fauna en distintos momentos de la historia de la Tierra. Sí, pero yo en la evolución yo no lo acepto. O sea, llega un momento en que me dice, ¿cómo lo convenzo? En esos fósiles lo que se ve es, por acá abajo, allá como 3.000 millones de años atrás, fósiles, microfósiles, que vistos al microscopio se parecen a organismos que actualmente siguen vivos. Aparecen después grupos de invertebrados, algunos de los cuales a esta altura del partido ya están totalmente desaparecidos, no queda ningún trilobite desde hace millones de años. Después aparecen los vertebrados. Acá por fin tenemos 4 patitas. Acá están los dinosaurios. Cuando Susana Jiménez dijo vivo, dijeron que estúpida. No, no es tan estúpida, porque las aves son dinosaurios. La biología ahora ha demostrado que genéticamente, evolutivamente, las aves, no es que las aves
descienden de los... Son el dinosaurio más pequeño que se conoce, un colibrí que vive actualmente. O sea, los dinosaurios no se extinguieron. Se extinguieron estos monstruos del Triásico, del Jurásico. Y recién después vemos aparecer los mamíferos. Y recién al final empieza a haber restos fósiles de humanos y humanoides. Y solo 200.000 años tiene nuestra especie. La especie humana, el Homo sapiens, tal como somos, aparece hace 200.000, en una historia evolutiva de 3.000 millones de años. No hay fósiles humanos acá. Por acá abajo no encontramos fósiles de mamíferos. Esto me está marcando que en el tiempo fueron apareciendo grupos nuevos, especies nuevas. Y si todo eso, anda a saber si eso es así. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? Entrar a lo que es la mentalidad científica de tomar evidencia, valorar los datos y sacar conclusiones. Llega el primer chimpancé a Europa y causa sensación. Era una hembra. Y todos se hicieron los ratones. Porque tenía movimientos muy sensuales, unos labios con los que hacía... A ver, para ver la bonita a la chimpancé, algo pasaba ahí. En esa época estaba el Dr. Tull. Este es un cuadro muy famoso de Rembrandt, de 1632, la lección de anatomía del Dr. Tull. Era el anatomista, un anatomista famosísimo en toda Europa. El pobre chimpancé murió al poquito tiempo, no lo habrán cuidado mucho tampoco, y le dan el cadáver del chimpancé al Dr. Tull, que hace una disección y la publica con dibujitos y todo, y dice Tull, hueso por hueso, músculo por músculo, glándula por glándula, es un humano. Dice, si no fuera, porque yo sé que viene de África y que es un mono, yo hubiera dicho que si no era humano, le pegaba muy cerca. Entonces, oyen estos bichos, tal similitud que un anatomista experimentado llega a la conclusión de que prácticamente toda su constitución es de tipo humano, y empiezan a comparar. Estas son manos de distintos animales. Ahí tenemos una tupaya, un tarcio, el pulgar más largo, el pulgar acá con una bolita. Este perdió el pulgar, este es una teles, es un mono araña. Este se va colgando de las ramas y se cuelga con los 4 dedos, perdió el pulgar. Otro tendrá un pulgar súper desarrollado. Y esta es la mano humana. Yo busqué fotos donde el primate esté agarrando, en este caso un pochoclo, pero cada uno de los otros está agarrando un alimento y lo hace de la misma manera. Pero no tienen nada que ver. Dios creó cada uno de ellos en forma independiente. A todos le puso un dedito ponible, porque ese día tenía ganas, ese rato. A otras especies no. Cuando uno ve toda la evidencia, dice, ¿y no será que tienen algo que ver? ¿No serán parientes? Cuando empiezan a hacer investigaciones embriológicas y ven la similitud entre los embriones. Darwin estaba muy preocupado por la biogeografía y empiezan a ver que las especies más similares ocupan determinados ambientes en determinados sitios y no en otros. No hay pingüinos en el hemisferio norte, no hay osos en el hemisferio sur, salvo uno que es un migrante reciente. Es decir, ¿por qué se distribuyen así los animales? Coincide con los estudios anatómicos, coincide con los estudios embriológicos, estudian la fisiología, y todo lleva a la mente a concluir que hubo evolución. Pero yo la teoría no la acepto. Entonces ya lo que está marcando es un grado de ignorancia muy grande. Es el no ponerse a estudiar la evidencia que existe. La teoría de la evolución es lo que le da un sentido unificado a la geología, la paleontología, la embriología, la fisiología, la ecología. Es un gran plexo unificador. Unifica conocimientos de muchas disciplinas distintas y trascendió a la sociología
y hasta a la política, lamentablemente. Pero bueno, ya vamos a ver, esa es en la próxima. Llegando a la década del 70, cuando Dobzhansky publica esta frase que ahora se repite como loro, como se repite en todos los eslogans. Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Nada tiene sentido en biología si no es bajo la luz de la teoría de la evolución. Y uno dice, bueno, quiere decir que en las carreras de biología, en las licenciaturas de biología, evolución debe ser una... No. No. Es decir, bueno, nosotros recién ahora, el año pasado, se incorporó la materia, que todavía no tiene profesor concursado. Se lo digo porque está el director de departamento. Quejas por acá. Quejas por este lado. Bueno, nada tiene sentido, entonces la biología no tiene sentido. Yo no acepto la teoría de la evolución, entonces la biología no tiene sentido. Empiezan a estudiar el genoma. Se habrán enterado del programa Genoma Humano, que es lo que intentaba era identificar todos los genes. Ahora se puede secuenciar todo el genoma. Hicieron el genoma del chimpancé y tiene 98,70% de identidad genética con el hombre. No que se parece, son los mismos genes exactamente. La anatomía que estudió el Dr. Tulp, por un lado decía, parecen humanos. La biología molecular, por otro lado, dice, y sí, la verdad es que se parecen mucho. Estudian el genoma del orangután, y ahora tenemos toda una fuente de evidencia que no la conocía Darwin, que no se conocía durante el siglo XX, y que en el siglo XXI vuelve a ratificar que hay una relación evolutiva. Se puede seguir diciendo, no acepto la teoría. En su momento generó un problema religioso muy grande. Hubo una pelea enorme en contra de Darwin. Cuando publica la teoría lo atacaron de todos los costados. Pero el tiempo pasa. Estamos hablando de 1859. Ya para 1950 la evidencia era tan grande que el Papa, y Pío XII precisamente no fue un Papa muy progresista, se lo vincula, bueno, justo en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue nuncio en Alemania, parece que no se llevaba muy mal, que digamos, con Hitler. O sea, no estamos esperando de él que fuera un revolucionario. Y sin embargo, en 1950 publica la encíclica Humani Generis, que está en la página del Vaticano. Ustedes entran a internet, vatican.va, y están todas las encíclicas de todos los papas, y se puede leer el documento directamente. Así no es lo que yo les cuento. A mí lo que diga el Papa no me importa mucho. O sea, francamente, o sea, yo no soy religioso, así que... Pero como mucha gente sí, y todos los años cuando yo doy clase me encuentro con alumnos que tienen problemas de tipo religioso, digo, bueno, vayan y lean, o sea, no me crean a mí. En esta encíclica, lo que fijó, estamos hablando de 1950, hace 65 años, dice el magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de la ciencia y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de los dos campos, se analice el evolucionismo, en cuanto que busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. El Papa Pío XII hace 65 años dijo: el magisterio de la Iglesia no se opone a que se investigue la evolución. Hacía sus salvedades, obviamente. El cuerpo a partir de otros, no la mente, no el alma. Bueno, es una postura propia de la Iglesia. Yo no comparto ninguna postura de la Iglesia, pero ¿dónde está la prohibición de estudiar? Dice, pero eso sí, no den por probado, no afirmen que está probado que el cuerpo humano procede de especies animales anteriores. No lo den por probado, estudienlo, discútanlo dentro del marco de lo que la fe permite. Llega otro papa. Este ya entró al siglo XXI y
también está en la página del Vaticano, el mensaje del Santo Padre a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, donde dice: teniendo en cuenta el estado de las investigaciones científicas de esa época, se está refiriendo a 1950, la encíclica Humani Generis consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de investigación. Pero dice, bueno, advertía, no lo den como que está probado. Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Es decir, el Papa lo que está diciendo, hay evolución. Habrá que discutirla, habrá que ver en qué puntos la teoría explica, no explica, qué es lo que hay que cambiar. Pero, ¿dónde está el conflicto? Y el año pasado, este año, a principios de este año o el año pasado, el Papa actual leyó también un comunicado público donde dice: la teoría de la evolución no se opone a los preceptos de la Iglesia. Cuando lo busco para tomar ese dato, lo encontré traducido al inglés, lo dijo en italiano, lo encontré traducido al inglés, traducido al portugués y no al español. Y no salió en los diarios de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, ¿cómo la teoría de la evolución no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades o se toca colateralmente? Cuando hay una noticia, el Papa dice algo, visita una mezquita y sale con fotos y qué sé yo, dice la teoría de la evolución, y nadie dice nada. No sea cosa que la gente empiece a creer en la evolución. ¿Cómo es creerle? No lo entiendo. Hace 65 años, y por lo menos 3 papas, que no hay prohibición o oposición de parte de la Iglesia. Por mí, la Iglesia puede oponerse todo lo que quiera. O sea, a mí no me va a afectar. Pero a la gente que sí tiene una creencia y se supone que sigue una Iglesia, debería enterarse de qué es lo que dice el Papa de la Iglesia a la que pertenece. El primer nivel de la teoría es reconocer el hecho de la evolución. Porque si no hay un hecho, no hay nada que explicar. ¿Hay evolución o no hay evolución? ¿Qué quiere decir el hecho de la evolución? Uno, que las especies son variables. Nadie va a afirmar que las especies no son variables. Nadie que haya criado perros, vacas, caballos va a negar que se pueden seleccionar nuevas razas, que hay una plasticidad muy grande. Nunca los hijos son iguales a los padres, se parecen, pero nunca son iguales. Las especies son variables. Hay 1000 millones de datos de esto. Segundo, los fósiles representan especies que se extinguieron y su estratificación representa tiempo. Cuanto más abajo en los estratos geológicos, más antiguos son esos fósiles. Y eso yo creo que casi nadie debe negarlo, salvo que pertenezca a un sector muy enfrascado en alguna cosa del tema. Tercero, las especies conocidas surgieron en distintas épocas de la historia del planeta. No siempre hubo dinosaurios, no siempre hubo mamíferos, en algún momento aparecieron. Y las similitudes y diferencias que hay entre especies son buenos indicadores de las relaciones filogenéticas. Relación filogenética es la relación de parentesco evolutivo. ¿Quiénes son parientes más cercanos? Es decir, descienden de un ancestro más reciente, y quienes descienden, es decir, para encontrar una relación hay que ir mucho más abajo. Esto es lo que dice la teoría de la evolución. Después, si es rápida, es lenta, si son micromutaciones sometidas a la selección natural, el efecto del gen fundador, es decir, hay 1000 cosas para discutir. Pero el hecho de la evolución es algo que para mí es innegable, y para el Papa es innegable, y bueno, para la mayoría de la gente yo creo que no podría ignorarse. Aceptado el hecho, ahora tenemos algo que explicar. Y lo explicaron distintas personas desde distintos puntos de vista. Arranco con el abuelo. Antes también había gente que habló de evolución,
Pero este es Erasmus Darwin, es el abuelo de Charles Darwin, que en 1799, 1796, por ahí, publica la Zoonomía, que era un libro muy particular, era rarito, era como un largo poema, donde describe la teoría de la evolución. El abuelo de Darwin publicó una de las primeras, la primera diría yo, teoría de la evolución, donde dice algunas cosas medio raras. Dice, por ejemplo, que los caracteres que se heredan, es decir, cuando los hijos se parecen a los padres, van heredando características. ¿Cómo se heredan? Él decía, hay gémulas. Todo el cuerpo produce gémulas. Entonces esas gémulas van por la sangre hasta las gónadas y ahí se juntan y forman las gametas. Es decir, el óvulo, el espermatozoide, es como un agrupamiento de gémulas. Entonces, si uno va al gimnasio, así, los que somos deportistas sabemos de lo que hablamos, y generamos muchos músculos, nuestro hijo va a nacer musculosos, porque va a haber más gémulas. Si somos cabezones, nuestro hijo va a ser cabezón, porque hay más gémulas de cabeza. Una idea de 1790 que se da de patadas con la biología, o sea, estaba todo mal. Pero empieza a hablar de herencia, empieza a hablar de continuidad biológica, y empieza a hablar de evolución. Y dice, la vida debe haber aparecido primero como microorganismos unicelulares. Los organismos que tienen muchas células tienen que haber venido después. Hay cada vez más complejidad. Es decir, da una serie de cosas sobre evolución que les significaron quedarse sin pacientes en el consultorio. Que su libro entrara en el índice de los libros prohibidos, quemaron el libro. Y la familia Darwin sufrió muchísimo por el abuelo loco que se le había ocurrido semejante idea. Por eso después, cuando el nieto vuelve a escribir sobre teoría de la evolución, la familia se agarró la cabeza. No, otra vez no. Darwin tardó como 30 años en publicar el libro. Dice, no, porque estuvo reflexionando, estuvo pensando, juntando datos. Se llama en mi pueblo se llama de otra manera. Tenía... Bueno, no lo voy a decir porque no sé, pero tenía miedito. Además que tenía una esposa, que era su prima, que era muy religiosa y que había una gran oposición familiar, había miedo a la controversia y tardó 30 años en publicar el libro. Estaba este antecedente. Y acá lo tenemos a Lamarck. Serio. Lamarck, 1744, 1823, este fue un genio. No se puede creer la carrera que hizo Lamarck. Era botánico. Como a los 50 años lo nombran profesor de la peor de las cátedras que, es decir, cuando viene la Revolución Francesa le cortan la cabeza al rey y a la reina y redistribuyen las cátedras en la academia y a él le toca la peor de todas, que es la cátedra de gusanos, insectos y organismos unicelulares, o sea, invertebrados 1. Por eso digo, te comprendo. Cuidado. En 1809, el mismo año que nace Darwin, publica la filosofía zoológica. Y en la filosofía zoológica desarrolla una teoría de la evolución, hoy consideramos que totalmente errada, pero mucho más razonable que la del abuelo de Charles Darwin. Es uno de los primeros evolucionistas que plantea la evolución con un mecanismo evolutivo que no recurre a ninguna fuerza sobrenatural. O sea, solamente con fuerzas naturales. Y se lo asocia a la jirafa. Es decir, la tercera charla, vamos a ver qué pasó con la historia de la jirafa. Así ya les tiré el ganchito. ¿Cuál era la idea? Que los ancestros, las primeras jirafas tenían el cuello corto y a fuerza de estirarse, tratando de comer las hojas de más arriba, el cuello se fue estirando. Ese cuello estirado se transmite a la descendencia y a su vez se va estirando el cuello a lo largo de las generaciones. ¿Sí? Es raro. Es decir, yo por más que desarrolle músculos o alguna actividad,
eso no se transmite a mi hijo, ni a mis nietos, ni a mí. Es decir, la herencia de los caracteres adquiridos es algo que es inherente a la teoría de Lamarck. Lamarck agrega otra cosa: la evolución es gradual. Es de a poquito, generación a generación, a lo largo de mucho tiempo. Y eso, digamos que permeó en el cerebro de los biólogos, y durante un siglo y pico se siguió manteniendo eso. Muchos alumnos de biología son lamarckianos. Son lamarckianos. Y no lo saben. Lamarck creía que cuando cambia el ambiente, el organismo reacciona tratando de solucionar un problema. Cambió el ambiente, ahora tiene una nueva necesidad que tiene que resolver, y que su esfuerzo por resolverlo es lo que mueve la evolución. En clase muchas veces hablamos de esto, que los que están cursando conmigo, me parece que hay algunos por ahí, y yo digo, determinados organismos microscópicos, cuando nacen los alevinos de peces, desarrollan cuernos, desarrollan estructuras, púas, para evitar la depredación. Y uno dice, claro, el bicho dice, uy, viene un pescadito, no quiero que me coma, yo hago unos cuernos. Es decir, ¿cómo? Claro, tiene una nueva... ¿Qué decisión tiene un organismo respecto de lo que le vaya a pasar a su cuerpo? ¿De qué manera? Entonces digo, ¿vos creés realmente que un organismo desarrolla una estructura para? No, claro. Bueno, entonces ahora decímelo como vos pensás que es. Y no le sale. El lenguaje refleja la forma en que uno razona. Y muchas veces me pasa con los alumnos que me dicen, profe, yo sé que no es así, pero, y me lo dicen de cierta manera, le digo, bueno, ahora que vos sabés que no es así, decímelo como vos creés que es. Y la 3/4 parte de las veces no me lo puede decir porque realmente piensa que es así. Esto, la participación activa en la resolución de problemas, es un pensamiento lamarckiano. Cada vez que se usa la palabra para, la evolución para algo, es Lamarck. Y se nos escapa todo el tiempo. O no. ¿Quién se ríe porque sabe? ¿O no? Lamarck, su teoría de la evolución está muy desprestigiada y demás, pero fue el que inventó la palabra biología. Así que tengámosle un poco más de cariño, porque es el que reconoció a la biología como ciencia. No es poco. Sistematizó los invertebrados, eran caóticos. La clasificación de los invertebrados, y de los invertebrados fósiles sobre todo, hasta Lamarck era un lío. Y él ordenó toda, siendo un hombre de 50 años, que a los 50 años toma un tema en el que no había trabajado nunca. Fue botánico hasta los 50, para principios del siglo XIX. 50 años ya era una edad de una persona en vías de retirarse. Y él siguió trabajando, reordenó los invertebrados, desarrolló una teoría de la evolución sin recurrir a procesos sobrenaturales e invirtió la escala del ser. Esto es muy interesante. El libro La filosofía zoológica está en la Biblioteca Central, traducido al español, o sea que se puede leer cualquier día de estos. Y él dice ahí, la clasificación siempre arranca del hombre, los mamíferos, después los reptiles, los anfibios, los peces. Dice, pero yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo que en la historia evolutiva primero deben haber aparecido las cosas más simples, después las que tienen muchas células. Entonces yo propongo la siguiente clasificación y da vuelta a la clasificación. Y uno agarra un libro actual y sigue el orden de la clasificación de Lamarck. Ah, pero la jirafa no estiró el cuello. Te agarrás de un ejemplo y borrás de un plumazo todos los aportes que hizo Lamarck. Es decir, estamos muy acostumbrados al partido de fútbol. Yo soy de Boca, yo soy de River, yo soy de Darwin, yo soy de Lamarck. Y no estamos acostumbrados a leer qué es lo que cada uno. Para Lamarck, la evolución era lineal. Y entonces, el hombre descendía del mono. Eso no lo dijo Darwin. No es una idea de Darwin que el hombre desciende del mono. Es una idea de Lamarck.
esta linealidad se viene repitiendo, este dibujito de los monitos que a medida que caminan se van poniendo más derechos hasta llegar a ser este hermoso animal. ¿Qué animal? Esto, la linealidad de la evolución, es una idea típicamente lamarckiana. Hay ediciones baratas, truchas, diría yo, del libro de Darwin, del origen de las especies, que en la tapa tienen este dibujito. Y precisamente lo que hizo Darwin fue desmentir este dibujito. Hay todo como una confusión, cuanto más confuso mejor, porque así la gente no la entiende. Yo no sé hasta qué punto es inocente esa mezcla de cosas. Esta es la escala. ¿Ven? El gibón llegó a ser orangután y con el tiempo llegó a ser chimpancé y así se llega a aquella belleza. El hombre en un escalón superior es una especie superior y las otras son especies inferiores. Esto es lo que atacó Darwin. Precisamente el concepto de Darwin es que no hay superiores e inferiores. Pasan 200 años y todavía hay gente que habla de animales superiores, animales inferiores, las plantas superiores, las plantas inferiores. Es decir, principio del siglo XIX. ¿Qué hizo Darwin? Darwin dijo, todas las especies muestran un exceso de fecundidad. Se puso a estudiar el tema este, ¿qué es un exceso de fecundidad? Siempre nacen más individuos que los que sobreviven. No puede sobrevivir todo lo que nace. Los recursos son limitados. No hay comida infinita, no hay lugares infinitos para vivir. Entonces, como los recursos son limitados, el número de individuos tiende a estabilizarse. O sea, hay una capacidad máxima de cada ecosistema para sostener determinadas especies. Por lo tanto, debe haber una lucha por la supervivencia. Esta idea es una idea propia de la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Todo científico, toda persona razona dentro de una cierta cultura de acuerdo a la educación que recibió. Es decir, nadie, ni nosotros, o sea, tampoco somos especiales, no escapamos del contexto social en el que nos hemos criado y donde nos han enseñado cosas. Esto, digamos que fijó una idea en la lucha, la naturaleza como un combate, como una batalla. Después vamos a ver, cuando aparece Lynn Margulis, que es la principal antidarwinista del siglo XX, cómo destruye la idea. Sí, no la destruye. ¿Hay una lucha? Sí, hay una lucha. Los animales compiten entre sí para conseguir alimento. Esa lucha es la fuerza que mueve la evolución. Ese es otro tema. ¿Qué es un exceso de fecundidad? Este es un bacalao. En la Argentina el bacalao lo conocemos como la confundimos con la tabla de picar carne. Es una cosa dura que llena de sal, que es horrible. Pero que en Noruega y demás se vende fresco y es una delicia. La hembra del bacalao pone entre 2 millones y 5 millones de huevos por año. Muchos huevos. El 99% de los huevos y de las crías son devorados en el curso de un mes. O sea, un mes después hay el 1% de lo que esa hembra puso. Y de lo que queda, el 90% es comido antes de llegar a 1 año de vida. De todo ese esfuerzo reproductivo, esos millones de huevos que pone la hembra, ¿cuántos bacalaos sobreviven hasta la siguiente generación? Siempre lo corro al alumno, quiero el número preciso, exacto. No sé cómo. Las poblaciones crecen exponencialmente hasta la capacidad de carga del ambiente, es decir, los recursos fijan un límite y más allá de eso no pueden vivir más porque falta comida, falta espacio, hay demasiada competencia, se estabiliza en un valor que puede ir fluctuando, pero que hay una media más o menos estrecha. Entonces, ¿cuántos bacalaos van a pasar a la siguiente generación? 2. 2. Porque si el número poblacional se mantiene, los adultos se van reponiendo con sus crías y de esos 5 millones por año
durante 10 años, 50 millones de huevos, solamente 2 sobreviven. Y Darwin dice, ven, que hay una lucha por la supervivencia feroz, tremenda. Él veía el mundo como un mundo de pelea. En el otro extremo tenemos los elefantes. Una cría cada 5 o 10 años y hasta que no está crecidita no vuelve a quedar preñada. Entonces, ¿dónde está el exceso de fecundidad? Darwin hizo la cuenta y dice, si de cada elefante que nace empezara a reproducirse a los 30 años y siguiera hasta los 80, con una cría exitosa cada 10 años, como para dar 5 crías en el curso de la vida de cada elefanta, en 750 años habría 19 millones de elefantes por cada pareja original. Y en 1000 años habría 7.000 millones de elefantes por cada pareja original. Estaría África tapada de elefantes, estarían cayendo al mar. Y eso no pasa. Hay mucha pavada que aparece en los diarios, que si las cucarachas nacieran, todos los huevos de cucarachas, ¿estamos tapados de cucarachas? No. Entonces, bueno, él dice, siempre hay un exceso de fecundidad. La descendencia muestra variación respecto de sus padres. Por lo tanto, hay selección natural. Él dice, la selección natural es ese proceso por el cual un pequeñísimo cambio que le dé una pequeña ventaja a un individuo hace que sea más exitoso. ¿Qué quiere decir más exitoso? Que a la siguiente generación, en vez de dejar 2 hijos, deja 3. O sea, más exitoso quiere decir una pequeña ventaja. Si dejó 3, habrá otro que dejó 1 o 0. Pero no es un cambio abrupto, sino pequeñas variaciones. Esto es el núcleo de la teoría de Darwin, no necesariamente del darwinismo. Dijo Darwin, tuve 2 objetivos en vista. Primero, mostrar que las especies no habían sido creadas separadamente. Y segundo, que la selección natural fue el principal agente de cambio. Hoy, pocos evolucionistas, o cada vez más, pero en principio pocos, aceptaban no ser darwinistas. Pero si a mí me hablan de mecanismos evolutivos que no involucran a la selección natural, estoy fuera del marco del darwinismo. Bueno, pero yo veo esta especie y veo esto. Es lo que dice, esto representa una comunidad de origen, esto representa un linaje que fue evolucionando. No es que se creó cada especie de forma independiente, y fue la selección natural actuando sobre mínimas diferencias que brindan algún tipo de ventaja la que modeló la evolución. Ese proceso microevolutivo de selección natural a lo largo de miles de años es lo que origina las nuevas especies. Eso es lo que dijo Darwin. Si yo digo, bueno, no fueron pequeños, son grandes cambios, ya no es la idea de Darwin. La jirafa, Lamarck había dicho, como las acacias seguían creciendo, la jirafa estiraba el cuello y trataba de llegar a comer allá arriba. Darwin, ¿qué dijo? Siempre nacen jirafas con cuellos más largos y más cortos. En determinados ambientes, tener el cuello un poco más largo da una ventaja, pero también hubiera tenido el cuello largo en otro ambiente y quizás era desventajoso. No es que hay una direccionalidad, no es que el bicho apunta a resolver algo, sino que las cosas pasan. Siempre nace descendencia con distintas características y por lo tanto la selección natural tiene función creativa. Y esta es la gran diferencia con Lamarck. Lamarck también decía, o se adapta o muere. La selección natural tenía función destructiva. Y él dice, no, además de la función destructiva, tiene una función creativa. La mitad de la gente no lo entendía. Es creativa porque actúa sobre pequeños cambios físicos de los organismos. No sobre grandes cambios, sino que va
seleccionando, va permitiendo que no que vivan o mueran, sino que tengan un poquito más de éxito o menos éxito si tienen tal o cual característica. La variación es al azar. La variación tiene que ser muy abundante para que esos pequeños cambios puedan ser manipulados por la selección natural. Y la variación debe ser pequeña. Porque si hay un gran cambio y después supera la selección natural, no fue la selección natural la que modeló el cambio. El cambio surgió de golpe y fue exitoso. Eso ya no es darwinista. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero actuó la selección natural. Sí, pero actuó después. No es la que empuja el carro, sino la que actúa después. Bueno, pero es darwiniano porque es selección natural. Entonces no entendiste que Lamarck también hablaba de selección natural. Eso es cuando uno discute y dice, bueno, pero eso es relativo. Claro, como decía Einstein. ¿Que Einstein no dijo la palabra relativo? Todo es relativo. Sí, pero, a ver, ¿en qué contexto? Pero dijo selección natural. Decir selección natural no quiere decir ser darwinista. Y en esa sutileza es donde se perdió mucho de lo que Darwin dijo. Lyell, que era un geólogo, amigo de él, evolucionista, le decía, yo en la selección natural veo a Vishnu y a Shiva, pero no encuentro a Brahma. Cosa que esta gente leía muchas cosas, ¿no? Vishnu y Shiva son dos divinidades hindúes, el conservador y el destructor. Y él no veía a Brahma, que era el creador. Entonces, ni siquiera un geólogo evolutivo de su época, amigo y que trataba de entender, ni siquiera él entendía que para ser darwiniano, para hacer la teoría de Darwin, la selección tiene que ser creativa. Y la variación no tiene que tener dirección. Algunos bichos van para más grandes, otros van para más chicos. Unos órganos se ganan, unos órganos se pierden. ¿Vivió? ¿Se reprodujo? Está bien. Y no es que está bien, es. Pero este bicho está mal hecho. Este bicho no tendría que tener las patas más largas. Déjalo así. Vive, se alimenta, se reproduce. Es el producto de la evolución. Nada dice que tiene... Para Lamarck había una tendencia hacia el mayor tamaño. Había una tendencia hacia la perfección. Y Darwin dice, ¿qué perfección ni perfección? La evolución no es progresiva. Ese es un concepto darwiniano. No hay progreso y no hay animales superiores o inferiores. Lo otro, la evolución es divergente. Este es el principal aporte de Lamarck. Lamarck decía la evolución es lineal, es una escala ascendente. Dice, no, se va ramificando, algunas de las ramas se pierden. Este es el único dibujo que tiene el libro El origen de las especies. No se lució como... Era buen dibujante, pero acá esto es lo que logra. Muchas ramas se van quedando en el camino y lo que llega actualmente son los descendientes de todo un largo proceso. Este es superior a este o superior a este. No, este desciende de este. No, es lo que llegó después de un proceso divergente. Entonces, ¿qué dijo Darwin? La evolución es divergente por pequeños cambios que dan alguna ventaja, que son sometidos por la selección natural, que es la que modela la arcilla, digamos, sobre una materia prima que es la variación al azar. Todo lo que hable de direccionalidad, tendencias, superioridad, inferioridad, saltos morfológicos que después actúan, todo eso es antidarwiniano. Cuando yo tengo estos, el gato desciende del ocelote, el león es el ancestro de estos, no, son los que llegaron, están vivos ahora. El guepardo, la rama que terminó en el guepardo se separó mucho antes. ¿Este era un guepardo? No. La especie de guepardo actual quizá es muy reciente. El hombre tiene 200.000 años. Hay especies que aparecieron hace 5.000 años. Piensen que hace 10.000 años acá alrededor había megaterios, gliptodontes, 10.000 años. Geológicamente es nada. Y miren cómo cambió la fauna en tan poquito tiempo. Entonces, aquel no se originó acá abajo.
El guepardo es más primitivo. No, no es más primitivo. Evolucionó. La línea que actualmente conocemos, al último de los supervivientes de toda esta rama, que es el guepardo, esa línea se separó hace varios millones de años y evolucionó en forma independiente. Lo que le pasó al resto de los gatos no tiene nada que ver con lo que le pasó a los antecesores del guepardo. Y aquí hay todo un montón de gatos fósiles que no dejaron ningún... Ah, este es el ancestro de este. No, son ramas separadas. Este es el aporte de Darwin. La evolución es divergente. Estos señores son señores de mucho dinero. Estoy mirando el Michelina, ¿eh? ¿Ah? ¿No se durmieron todavía? No. Estos señores son gente de mucho dinero de Europa. Este es el ducado de Schleswig, la Casa Real de Noruega, la Casa Real de Grecia, la Casa Real de Inglaterra y estos duques de Dinamarca. Son todos parientes. Estos dos son hermanos, porque son hijos del príncipe Carlos. ¿Qué relación tienen con este pibito? Que ni sé quién es. Son primos. Para ver la relación yo tengo que subir hasta el abuelo. Acá tengo 4 hermanos, estoy en la Casa Real de Grecia. Para ver la relación con aquellos, tengo que ir al bisabuelo. Y con este, que es de la Casa Real de Noruega, me tengo que ir más arriba todavía. ¡Ah! Este es el ancestro de estos. No. Este es más primitivo. Este es inferior y estos son superiores. ¿De qué estamos hablando? Es decir, lo que explica Darwin es que si yo conozco las especies actuales y no conozco a todos los parientes de arriba, yo identifico cuáles son parientes más cercanos, cuáles son parientes más lejanos. ¿Son parientes? Sí, pero tengo que ir hasta allá arriba para ver hace cuántas generaciones su familia se está moviendo independientemente. Pero están todos en el mismo nivel, y son todos de la misma generación. Es decir, ¿qué es eso de especies superiores, especies inferiores? O que el hombre desciende del mono. Lo que demuestra Darwin específicamente es que el hombre no desciende del mono. Si por mono entendemos un chimpancé, un gorila o algún mono actual. Es fácil, pero está todo embrollado. No hay especies más evolucionadas, ni menos evolucionadas, claro. Ninguna especie es superior o inferior. Ni hay especies más perfectas o menos. Y no hay progreso en la evolución. La vida sigue adelante. Si en el camino se pierden las patas, salen las víboras. Si en el camino se alargan las patas, sale un bicho corredor. Si un bicho deja de poner huevos y pasa a incubar los embriones dentro de su cuerpo, está bien. Y si sigue poniendo huevos, también está bien. Es decir, vive, compite, se reproduce. Es así. Es el producto de la evolución. Lo que Darwin dijo fue, no hay direccionalidad. No hay perfección o imperfección. Estamos todos en el mismo nivel. Ah, no, el hombre no. El hombre es superior. El hombre no desciende del mono, ni el mono desciende del hombre. Ninguna especie actual es el ancestro de ninguna otra especie actual. ¿Qué dijo Darwin exactamente? Ahora bien, siendo tan grande el parecido del hombre con los catarrinos, que son primates del viejo mundo, cuyo tronco está en el viejo mundo, se debe concluir, por más que esto hiera nuestro amor propio, que los progenitores del hombre pudieron con gran propiedad clasificarse en este grupo de primates. Dijo, los antecesores del hombre fueron catarrinos. Y empezó la campaña. Darwin dijo que el hombre desciende del mono. Darwin no dijo que el hombre desciende del mono. Esto tuvo un gran efecto. Y yo salgo a la calle hoy y le pregunto a la gente, ¿qué dice la teoría de la evolución? Yo creo que el 80% dice que el hombre desciende del mono. Que Darwin dijo. No, Lamarck dijo. Y lo que dijo Darwin fue para refutar la idea de Lamarck. Este es Linneo.
Linneo, el gran clasificador, sostenía el fijismo. Él decía, las especies son las que fueron creadas por Dios, las especies no cambian, no aparecen nuevas especies, y escribe el Systema Naturae, que es el libro desde donde nace toda la clasificación de los animales. La edición 10 es el origen de nuestra clasificación zoológica actual. Arranca por los mamíferos. Esto es lo que después Lamarck va a dar vuelta. Mamíferos, primates. Primer género de primates, Homo. Primera especie, Homo sapiens. Linneo clasifica al hombre entre los primates. Y no pasó nada. Y nadie dijo, ¿cómo va? ¿Cómo está con los monos? ¿Qué se cree? No pasó nada. Y todo el mundo lo aceptó, que el hombre estaba dentro del grupo de los primates. ¿Qué dijo Darwin? Claro, está dentro de los primates. Como los primates se dividen en catarrinos y platirrinos, el hombre, o sus ancestros, está dentro de los catarrinos. Lo que hizo fue agarrar la clasificación del Linneo y decir, bueno, dentro de los primates está acá. Y le hicieron la cara de mono. Es decir, lo que dijo no era muy distinto de lo que dijo Linneo en cuanto a la ubicación. Lo que dijo fue antecesores. Lo que dijo es evolucionó. Evolucionó del mono. Darwin no dijo que el hombre viene del mono. Dijo, es un mono. Lo que dijo Darwin es que somos catarrinos. Involucraba al azar. Decía que la variación de los descendientes era al azar. Eso era imperdonable. Porque todo se produce por la voluntad de Dios. Entonces, invocar al azar era una irreverencia hacia el Creador. Negaba que unas especies fueran más perfectas que otras o que hubiera una tendencia a la perfección. Entonces, los evolucionistas de ese momento, que eran lamarckianos, le tiraban palos a este nuevo evolucionista que decía que no había una finalidad. Incluía al hombre en el mismo proceso. Eso era imperdonable. Y trasladaba datos de la selección artificial a la natural y proponía un proceso gradual para órganos complejos que no se explican por pequeños cambios adaptativos. Y el problema era el ojo. Si Darwin tuviera razón, ¿cómo aparece un ojo? Una pelotita chiquita que no ve, pero que sigue creciendo hasta que ve. ¿Por qué crecería? La selección natural favorecería a los que tuvieran dos globitos en la cara, aunque no vieran. ¿Cuál es la ventaja adaptativa? No, claro. Aparece la retina y después de a poquito se va formando el humor vítreo. Si hay organismos que tienen solo una especie de retina, una copita muy simple, pero todo lo que le crezca adelante le impide ver. El ojo o aparece y enfoca y tiene todas sus partes, o no sirve. Darwin dedica todo un capítulo al ojo y dice, esto no puede surgir por azar. Esto no lo explica la evolución. Y termina concluyendo, la verdad, no tengo idea de cómo apareció. Era muy honesto, pero dice, guarda, mi teoría explica el 99% de las cosas. El ojo, tengo un problema con el ojo. Apareció una vez el ojo y se desarrolló en los vertebrados. ¿Cómo aparece el ojo de un calamar que tiene la misma estructura, retina, humor vítreo, cristalino, enfoca de la misma manera? El calamar te mira y por eso el miedito que te da enfrentarte a un pulpo y esas cosas. Que una vez haya pasado, parecía imposible. Que dos veces pasara, ya. ¿Ves? La teoría de la evolución está, no creo en la teoría de la evolución. Pasan 2 siglos y la biología molecular descubre los genes OX. Hay uno que se llama PAX6 que determina la formación del ojo. Es decir, ahora molecularmente se explica la formación del ojo y no tiene que ver con la acumulación gradual sometida a selección natural. Darwin nunca iba a poder explicar el origen del ojo. Cuando vamos al origen de las especies, 1859, primera edición, uno busca, la computadora es maravillosa,
le pasé un OCR, cosa de que pueda interpretar el texto, y busqué la palabra survival, la supervivencia. Aparece una sola vez en la página 344 en un capítulo que no tiene nada que ver. Busqué fittest, es la supervivencia del más apto. Más apto no aparece ni una sola vez. Y la palabra evolución no aparece en todo el texto. No está en el libro de Darwin. No lo dijo. Entonces me fui a la segunda edición, a la tercera edición. Recién en la quinta edición, se ve que había leído a Spencer, le gustó la frase y la puso. Y ahí festejaron. ¡Ah! Lo enganchamos. Lo enganchamos. Error fatal. ¿Viste que está todo mal? Que Darwin no tiene razón porque agregó la frase la supervivencia del más apto. ¿Por qué sobrevive un organismo? Porque es más apto. Ah, ¿y cómo sabés que es más apto? Porque sobrevive. Es un razonamiento circular, por lo tanto toda la teoría de la evolución está mal porque se basa en un razonamiento circular. 600 páginas tiene el libro. Y en la sexta edición, que Darwin permanentemente escribía, borraba, tachaba, sacaba párrafos, en la sexta edición agregó esta maldita frase que ya está, veníamos evolucionando bien y caímos. ¿Esto es lo que decía Darwin? No, eso es lo que decía Lamarck. Todo embrollado, con tal de que Darwin no tuviera razón. Claro, habla de la supervivencia del más fuerte. No, en todo caso del más apto. ¿Cuándo dijo del más fuerte? El chita persiguió a su presa, corre a 100 kilómetros por hora, le muerde el cogote y se queda apretando el cogote y respirando, porque después de correr a 100 kilómetros por hora no le queda aire, no le quedan fuerzas. ¿Ven? Está ahí sujetando la presa y viene la hiena, que es corpulenta, que tiene unos dientazos grandotes, olfatea que algo está pasando. Y el chita, que es el que gastó la energía, capturó a la presa y se la está por comer, queda indefenso frente al otro, al abusivo, y no tiene fuerza ni para evitarlo. Ahí va. Pero el chita dice, no me lo va a sacar tan fácil. Entonces se acerca y este otro defiende su captura. La supervivencia del más fuerte. Pensé que lo había sacado, pero bueno, porque viendo el tiempo, pero ya está. Acá viene una salamandra. Esa salamandra viene muy piola, caminando, va para su charquito, se va a meter en el agua. Y aparece un depredador, una víbora, y dice, comida, tipo Homero Simpson. Todos esos granulitos que tiene en la piel esta salamandra albergan unas bacterias que producen un tóxico muy potente. La culebra va a comérselo, se enfrentan cara a cara, y cuando se encuentran, la salamandra levanta la cabeza y mueve la garganta, que es de color naranja, un naranja fuerte, que es un color de advertencia. Acá va a pasar algo. Ahí está. Cuando la culebra ve esa pantalla naranja que se mueve, dice, ay, este es venenoso. Y se va para otro lado. La supervivencia del más fuerte. Esta es una rana toro que no ve los colores. Y acá viene la salamandra. Por fin llega el chanquito. Mirá qué venenosa que soy.
y la rana, es decir, el mecanismo que le sirvió frente a la culebra no le sirve frente a la rana. Esa es la zampa de un golpe. En contacto con el jugo gástrico de la rana, se libera la toxina de las bacterias que estaban en la piel de la salamandra. Y dice, ups, me duele la panza. Colapsa y muere. Y muere por el veneno. Otro mecanismo. Uno era de advertencia. La supervivencia del más fuerte. Vamos para el charco. No te dejan en paz. Darwin no dijo la supervivencia del más fuerte. Lo dijo Spencer. Y después vamos a ver en la próxima charla cuáles fueron las consecuencias sociales de creer que los que sobreviven son los más fuertes. Darwin dijo, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. La teoría de Darwin es válida en términos de microevolución, pequeños cambios adaptativos que van seleccionando creativamente determinadas estructuras. Los gorriones llegaron a Estados Unidos al mismo tiempo que la Argentina, en la época de Sarmiento, y 100 años después, estos son áreas de distribución por tamaño del mismo lote de gorriones originales. Ya en 100 años muestran diferencias los del norte, los del sur, los del este, los del oeste. Darwin tenía razón. La selección natural selecciona la morfología de los organismos. La pregunta es, ¿ese mecanismo es el que hace que se originen nuevas especies? Siguen siendo gorriones y siguen siendo gorriones de la misma especie. Vamos a pasarlo rapidito. ¿Tenía razón Darwin al decir que la selección natural es el origen de las especies? Esto es lo que la próxima vamos. Se produce un debate en Oxford, famoso. El obispo Wilberforce se enfrenta a Thomas Huxley, que era el bulldog de Darwin. Darwin no iba a discutir. Su salud no era del todo buena, no era un gran polemista, pero aquel sí, aquel era peleador, me encantaba. Fue un debate público en el que el obispo le dice, dígame señor Huxley, ¿usted desciende de un asqueroso simio por parte de madre o de padre? Ese era el nivel, de muchas de las críticas, a lo que Huxley dijo, prefiero descender de un simio antes que de un obispo que hace un uso tan mezquino de sus dotes oratorias para intentar silenciar mediante un ejercicio de autoridad el avance del conocimiento. Prefiero ser un mono antes que el tuyo. Y voy a cerrar. Sí, que me está mirando. Con un comentario sobre la teoría genética de Darwin, que retomaremos dentro de 15 días. Darwin plantea una teoría genética, no se sabía nada. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? ¿Cómo se transmite? No se sabía nada. Entonces él plantea una teoría, que es la teoría provisional de la pangénesis. La publica en 1868. Dice que todos los órganos generan gémulas. Las gémulas viajan a las gónadas y forman... Eso es lo que había dicho el abuelo. Y no cita al abuelo en el libro. Pero se lo ocurrió a él. Se lo ocurrió a él espontáneamente. Un primo de él, Galton, toma ovejas negras y ovejas blancas y hace transfusiones de sangre. Y dice, si yo le inyecto sangre de oveja negra a una oveja blanca, el corderito tiene que nacer negro o manchadito por lo menos. Hizo una serie de experimentos y siempre nacían corderitos blancos de madre blancas. Entonces le escribió a Darwin, che, Charles, mirá lo que hice y no veo el efecto de las gémulas. ¿Qué contestó Darwin? Nunca dije que viajaran por la sangre.
¡Qué banana! Decime por dónde. Si vos planteas una teoría de un mecanismo de gémulas que viajan hasta otro lado, ¿por dónde viene? No es por la sangre, ¿por dónde es? Porque si no, ¿cómo hago yo un experimento para ver si tenés razón o no? El que dijo que iba por la sangre era el abuelo. Y Darwin como que se lo cayó. ¿Qué consecuencia tiene esta teoría? Ratifica la teoría del uso y el desuso, la teoría de la marca, el que justifica la herencia de los caracteres adquiridos mediante partículas gémulas. En esa época no se hablaba de moléculas, no se hablaba de algún tipo de partícula. Es Darwin, la herencia de los caracteres adquiridos. Darwin es el que la asienta como un hecho científico, totalmente disparatado. Pero Darwin no se puede equivocar tanto, sí. Es inconsistente con la teoría celular. La teoría celular, ¿qué dice? Toda célula proviene de otra célula. No se pueden formar células a partir de partículas, moléculas que vengan de otro lado. Entonces era contradictorio con la teoría celular que recién estaba afirmándose. Esto nos sirve para ubicarnos en la época de Darwin. Cuando le encontramos errores, estaba escribiendo en un tiempo muy especial. Entonces le dijeron, Darwin, a ver si nos entendemos. Si una jirafa más alta se cruza con una más baja, con esta teoría de la mezcla que vos planteaste, el hijo va a ser promedio. Es decir, no va a crecer más. Darwin se cerró en su piel. El entusiasmo que generó el darwinismo, el defenderlo a Darwin, hizo que compraran todo el paquete. Teoría de evolución con teoría genética de Darwin. Todo Darwin está bien, toda crítica a Darwin es un ataque. Y se tardó más de 30 años en reemplazar la teoría genética de Darwin. Fue esa idea de la mezcla de gémulas, fue dominante durante 30 años, y aparece Mendel. ¿Les suenan las leyes de Mendel? Mendel, ¿qué decía? No, eso del uso y el desuso no va. No va. Plantea que los caracteres de los padres pueden no verse en los hijos y reaparecer en los abuelos. Muchas veces el nieto tiene el color de ojos del abuelo y no el del padre, y eso él lo mostró experimentalmente. Y esto está en contra de la teoría genética de Darwin de la mezcla. Pero era sacerdote. Como la iglesia estaba opuesta a Darwin muy fuertemente, si era cura, estaba en contra de Darwin. Y sí estaba en contra de Darwin, pero tenía los datos y los argumentos, y tenía razón Mendel. No vivía, entonces inventaron el cuento. Después, cuando se dieron cuenta que habían metido la pata, inventaron el cuento que era un monje que vivía recluido en un monasterio. Macana. Los resultados fueron publicados, pero nadie los tuvo en cuenta. Hay una foto de Mendel en viaje, yendo a un congreso. Hay otra foto también donde aparece en otro congreso presentando sus trabajos. En el año 1900 se redescubren las leyes de Mendel. 3 investigadores en forma independiente, al mismo tiempo, en 3 países distintos, los 3 tienen la misma idea. Mentira. Una mentira que es como para emparchar la historia y no se vea cómo funcionó la cosa. Bateson, que es uno de los padres de la genética, principios del siglo XX, dice que se subió al tren en Londres para ir a dar una conferencia en Oxford, leyendo los artículos de Mendel. Y cuando llegó a Oxford dio una conferencia totalmente distinta a la que pensaba dar. En el tren se convenció de la teoría genética de Mendel 30, 40 años después de que Mendel la había publicado. Entonces, el eclipse de Mendel no fue casual, fue una marginación ideológica. Y así funciona el origen de las teorías. Cerrándose, por eso lo tiro ahora como última cosa, porque esto lo vamos a retomar cuando en el siglo XX pasó lo mismo y cuando en el siglo XXI volvió a pasar lo mismo. Y siempre con distancias de muchos años entre que se plantea una idea que después se reconoce correcta
pero que no se acepta porque no encaja en la teoría dominante. Había nacido el darwinismo. Una cosa es Darwin y lo que escribió Darwin. Los defensores de Darwin, el darwinismo, trató de cortarle la cabeza a todo aquel que se opusiera. Ahí es donde Darwin y Lamarck pasan a ser estatuas de bronce, intocables. Bueno, hay que discutirlos. ¿Me pasa mucho? ¿Está bien? ¿Está bien? Así que hoy llegamos hasta acá. Lo que hacemos dentro de 15 días es tomar ahora. Ya está Darwin. Vamos a ver qué hicieron con las ideas de Darwin y qué consecuencias tuvieron.